Hola, mis amigos de las redes sociales. Hoy es domingo, día de compartir palabra. Hoy vamos a hablar de un tema muy fascinante. Como siempre les hemos dicho que la palabra de Dios, ahora con los géneros literarios, pues es mucho más digerible, mucho más asequible, y todo el mundo tiene la oportunidad de aprender los géneros literarios y de esa forma comprender mejor el estudio bíblico. Hoy nos hemos topado con un tema de los hechos de los apóstoles, el inicio del cristianismo, o cómo los hechos de los apóstoles nos van indicando el nacimiento del cristianismo y cómo la iglesia cristiana se fue desarrollando, ¿verdad? Y bueno, con la novedad de que los hechos de los apóstoles tienen un autor. Recuerden ustedes que el evangelista Lucas escribe para la gentilidad, y asimismo, en los Hechos de los Apóstoles hace alusión al querido Teófilo, ¿verdad? Y le dice, en un primer libro te escribí, pero ahora en este segundo libro, o sea, que el autor de los Hechos de los Apóstoles es el evangelista Lucas. Y por supuesto, como el Evangelio de Lucas no es un libro, no es un libro histórico, pues así también los Hechos de los Apóstoles, por ende, no es un libro histórico también, ¿eh? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque pues muchos exégetas han dado pie para decir que es el quinto evangelio, porque se puede tratar como un evangelio. Pues si fue el autor del primer evangelio, lógicamente que su segundo libro es la continuación del evangelio de Lucas, ahora en los Hechos de los Apóstoles. Por eso habría que hacer ahora, los invito, ¿verdad?, a que hagamos una reflexión profunda, porque los Hechos de los Apóstoles, en un principio creíamos que eran datos históricos y no, están revestidos, los Hechos de los Apóstoles está completamente revestido de artículos de fe. Y de ahí sacamos en conclusión que una cosa es el Jesús histórico y otra cosa es el Cristo de la fe. Son cosas muy diferentes, por supuesto. Hay quienes se quedan con el Cristo de la fe y bien haya, no hay problema. Pero algunos, otros estamos muy pues centrados en toda la vida de Jesús, en el Jesús histórico, en el Dios hombre. Y entonces ahí sacamos en conclusión que Pablo, el apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles, no era cristiano, como mucha gente cree. No, Pablo no era cristiano, porque para ser cristiano se requiere de una iglesia cristiana, y en ese tiempo pues no había iglesia cristiana. En aquel tiempo estamos hablando de que Jesús murió en el 30 aproximadamente, y los helenistas más o menos en la trifulca que tuvieron ahí, creo que viene el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles, se van a Damasco. Allá se encuentran con Pablo precisamente, y estos helenistas, seguidores de Jesús, el divino maestro, pues tienen un enfrentamiento, según Gálatas ahí, tienen un enfrentamiento con Pablo, pero al siguiente año, en el 32, ya Pablo ya se convierte en un seguidor de Jesús. Entonces, pues es un seguidor de Jesús que admite toda la exégesis, toda la teología de estos seguidores de Jesús helenistas. Entonces San Pablo se convierte en el facilitador, en el sistematizador. Pablo es el sistematizador de esta teología de los seguidores de Jesús helenistas. Eso es en lo que San Pablo se convierte, no en un cristiano, porque no había cristianismo. El cristianismo aparece por ahí por el año 80, más o menos, cuando ya las facciones, los cristianos se estaban separando de los judíos, porque todos eran judíos, o sea, todos eran judíos. Los helenistas y los hebreos eran judíos, pero tienen esta disputa, se pelean, y entonces los helenistas se van a Damasco, allá se encuentran con Pablo, y precisamente esto viene ahí en Gálatas explicado, ¿verdad? Y ahí ya Pablo los admite, y en ese momento Pablo se hace seguidor
de este grupo de seguidores de Cristo, y así sistematiza la teología, fíjense qué tremendo, que este grupo le transmitió. Entonces, por supuesto que el cristianismo ahora, para los cristianos del siglo XXI, son de cuño paulino, por supuesto, toda la teología es de cuño paulino, pero pues nosotros los cristianos del siglo XXI pues ya tampoco seguimos las enseñanzas al pie de la letra de Pablo, ¿verdad? Nosotros también estamos interesados en el Jesús histórico. A Pablo, por supuesto, que no le llama la atención los milagros de Jesús, no le llama la atención, Pablo está centrado en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y en eso basa toda su atención, toda su teología, la conduce por estas premisas. Mientras que ahora nosotros, los cristianos del siglo XXI, estamos muy interesados, pero severamente interesados, en el hombre Dios, desde el nacimiento, de lo que hizo Jesús como hombre. Por eso es que al apóstol del Evangelio de San Marcos, pues es una base, ¿verdad? Es una base poderosísima para dilucidar el derrotero del hombre Dios. Un hombre igual que nosotros, que tenía sus dudas, que tenía sus problemas, que tenía, que fue tentado, que tenía tentaciones, que tenía de todo, ¿verdad? Semejante a todos nosotros, menos en el pecado, porque hasta el día de hoy pues no le hemos conocido ningún pecado a Jesucristo, ni por escrito, ni por tradición, ni por nada, ¿verdad? Él fue un hombre de Dios completamente y así se mantuvo hasta la muerte. Entonces, los inicios del cristianismo, y ahí por el año 80 más o menos, ahí San Mateo nos da en su evangelio una pista de que Jesús predicaba en la sinagoga de ellos, en la sinagoga de los cristianos. Entonces Jesús también hace ese sesgo, ¿verdad? Ya se empieza a sesgar, ¿verdad? O hacen poner en boca de Jesús palabras que indicaba que ya él estaba más encaminado al cristianismo, ¿verdad? Todo el mundo sabe que Jesús no deja ninguna iglesia fundada, y por eso no podemos decir el inicio del cristianismo, sino de varios cristianismos. Porque era lógico, Jesús muere, se quedan los discípulos, ahí en los Hechos 1 aparecen los que estaban conformando el grupo de discípulos, entre ellos María, y a partir de ese momento, pues se les viene la responsabilidad de que, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿No? Y es lógico pensar que había una idea, había otra idea, había múltiples ideas, no como los Hechos de los Apóstoles nos van narrando. Los Hechos de los Apóstoles nos narran una única comunidad, el inicio del cristianismo, y no es así. Había varias comunidades, había varias ideas, había varios cristianismos, y ahí en Hechos 11 nos narran que hubo esa disputa entre hebreos y helenistas, y los helenistas se van a Damasco y allá conocen a Pablo y así. Pablo se convierte en el sistematizador de la teología de este grupo de seguidores de Jesús. No es lo mismo, fíjense, concluyo con esto, no es lo mismo decirse cristiano a ser un seguidor de Jesús. Y ahora nosotros en el siglo XXI con más fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú puedes decirte cristiano porque vas a una comunidad cristiana, o porque perteneces a una comunidad, o porque te bautizaron, ya con eso eres cristiano. Pero ser un seguidor de Jesús es dar testimonio con tu vida que perteneces a Jesús. Es muy diferente. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que entra.